Shalom, Masejet Brajot, la página Lamed-Hei Amud Bet, la 35b. Estamos en la primera línea, donde dice Amar Rabbi Hanina bar Pope. Seguimos con respecto a la importancia de las Brajot de Ne'enin, de cosas que uno se divierte de ellas. Amar Rabbi Hanina bar Pope, Kol הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. El que se divierte de este mundo sin decir brajá es como si le estuviera robando al Kadosh Baruj Hu y a Am Israel. שנאמר גוזל אביו ואמו, ואומר אין פשע. חבר הוא לאיש משחית. El que le roba a su papá y a su mamá, la mamá es como la palabra umá, quiere decir nación, se refiere a Am Israel. ואומר אין פשע, causa también que otras personas digan que no es pecado divertirse sin decir brajá, חברו לאיש משחית. Dice la Gemara, ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר הלא הוא אביך קונך, ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. Entonces pregunta la Gemara ahora, ¿may חברו לאיש משחית? ¿Qué quiere decir que es amigo de alguien que hace daño? אמר רבי חנינא בר פופה חברו לירבעם בן נבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. Tienen un significado, un sentido que es parecido a Yerovam ben Nevat, que él pecó y causó que el resto de Israel también peque. Así él, cuando él no dice brajá, él está pecando y también hace que otros digan, se puede divertir del mundo sin brajá. Entonces en eso es parecido a Yerovam ben Nevat. Sigue la Gemara y dice, Rabbi Hanina bar Pope Rami hace una pregunta entre dos psukim. Ktiv velakachti degani beito vegomer. Vemos que el grano es llamado degani, es como el grano del Kadosh Baruj Hu. Uktiv veasafta deganeja vegomer, quiere decir el tuyo. Una vez está escrito el mío del Kadosh Baruj Hu, y otra vez en el otro pasuk dice el tuyo. Lo kashya. Kan bezman sheIsrael osin retzono shel makom. Kan bezman sheIsrael osin retzono shel makom. Cuando Am Israel hace lo que el Kadosh Baruj Hu quiere, entonces es de ganeja, es tu trigo. Cuando Israel no hace lo que el Kadosh Baruj Hu quiere, el Kadosh Baruj Hu coge el trigo y entonces la gente se da cuenta que de verdad el trigo no es de ellos, sino del Kadosh Baruj Hu. Y ahora, como trajimos el pasuk Veasafta de ganeja, entonces ahora la Gemara trae otras enseñanzas de ese pasuk. Tanu Rabanan, Veasafta de ganeja. Que tienes que cosechar, coger tu granos. Ma Talmud Omar, ¿qué aprendemos de ese pasuk? Lefi sheneemar lo yamush sefer haTorah ze mipija. Está escrito en el sefer de Yoshua que no dejes, que no se salga que viajó la Torah de tu boca. Lo yamush sefer haTorah ze mipija. Quiere decir que todo el tiempo estés estudiando Torah. Yahol dvarim kektavan. Puede ser que así como está escrito que uno tiene que estar estudiando todo el tiempo. Talmud lomar veasafta de ganeja aneg baen minag derech eretz. Por eso está escrito el otro pasuk veasafta de ganeja, que uno tiene que coger su cosecha, coger lo que uno sembró, cosechar lo que uno sembró. De eso aprendemos la aneg baen minag derech eretz. Quiere decir que la persona sí tiene que preocuparse también de la parnasá. ¿De dónde va a tener parnasá? Para poder estudiar Torah. Porque si la persona, dice Rashi, no se preocupa de la parnasá, al final va a terminar necesitando la ayuda de otros y al final va a terminar sin estudiar Torah. Entonces, cuando la persona se preocupa por tener parnasá, es parte de lo que está escrito, porque a través de preocuparse de tener parnasá es que va a poder seguir estudiando. Entonces, eso se completa uno con el otro, que de esa forma es que uno tiene que estudiar y preocuparse de parnasá. Eso dice Divrei Rabbi Ishmael. Pero Rabbi Shimon ben Yochai dice, Rabbi Shimon ben Yochai omer, Efshar Adam Choresh Beshat Harisha. ¿Acaso es posible que la persona arada a la hora de aradar y Vezorea Beshat Zriya, Vekotzer Beshat Tzira, Vedash Beshat Isha, Vezore Beshat Aruach, Torah mate alea? Si él todo el tiempo va a hacer todas las melajot que se necesitan en el campo para poder tener su comida, entonces ¿cuándo va a tener tiempo de estudiar? Dice Rabbi Shimon ben Yochai, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים, שנאמר ועמדו זרים וראו צאניכם, וגומר. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי עצמן, שנאמר ואספת דגניך.
Dice Rabbi Shimon ben Yochai, si cuando Am Israel cumple el mitzvot como es debido, entonces el Kadosh Baruj Hu se preocupa que otros hagan el trabajo por ellos. Pero si ellos no cumplen el mitzvot como es debido, entonces es que les toca a ellos mismos trabajar para su parnasá, y a eso es que está escrito Vasafta de Ganeja. Y sigue y dice, Velood, el Hashem elechet acherim naaset al yadan, shenemar ve'avadet atoiveja vegomer. No solamente tienen que preocuparse por su misma parnasá, sino tienen que también hacer trabajo por otros. Dice la Gemara, Amar Abaye, Arbe asu que Rabbi Ishmael ve'alta beyadan, que Rabbi Shimon ben Yochai velo alta beyadan. Dice Abaye, muchos intentaron hacer como Rabbi Ishmael dijo, que hay que sí preocuparse de la parnasá, y lograron cumplir las dos cosas, que es decir, también lograron estudiar y también lograron trabajar. Y más tarde vamos a ver que la Gemara dice que de todos modos hay que hacer el estudio keva, que es decir, que sea la cosa principal y fija en uno, y el trabajo aray, que es decir, secundario. Pero, y también dice que muchos intentaron hacer como Rabbi Shimon ben Yochai, dedicarse solamente al estudio y que la parnasá llegue del cielo, y lo alta beyadan, y no lograron ese camino. Cuenta la Gemara, Amar le'u Rove le Rabanan. Rove le dijo a sus alumnos, Bematuta minaihu, beyoimei Nisan, ubeyoimei Tishrei, lo titchazu kamai, ki eichi di lo titardu bemezonaihu, kula shata. Le dijo Rove a sus alumnos, por favor de ustedes, no vengan a estudiar donde mí, no en los días de Tishrei, en los días de Nisan. En los días de Tishrei se cosechaba todo lo que se sembró. En los días de Nisan se hacía el vino y el aceite de oliva. Entonces decía, en esos días, que es los días de trabajo, vayan y trabajen y preocúpense por lo que necesitan y no vengan a estudiar donde mí, porque si no, todo el año van a estar preocupados con la comida de ustedes, con mezonaihu. Y sigue la Gemara y dice, Amar Rabbi bar bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yehuda berabbi Ilai, bo ur'e shelo kedorot harishonim dorot ha'acharonim. Ven y ve que no son las últimas generaciones como las primeras. Dorot harishonim asu toratan keva, ve melachtan aray, zo vezo nitkaima beyadan. Dorot hacharonim asu melachtan keva, ve toratan aray, zo vezo lo nitkaima beyadan. Dice Rabbi bar bar Chana que las primeras generaciones hacían la Torah keva y el trabajo aray, y los dos lograron cumplir los dos. Mientras que las últimas generaciones hicieron la melajá, el trabajo aray, y al revés, hicieron el trabajo keva y la Torah aray, y entonces no lograron cumplir ni uno de los dos, que si no tenían suficiente parnasá todo el tiempo, y tampoco lograron estudiar Torah como es debido. Otro dicho, Ve'amar Rabbi bar bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yehuda berabbi Ilai, otra diferencia entre las generaciones. Dorot harishonim ayu machnisim peroten derech traksemon kedei lechayvan bemaaser. Las primeras generaciones metían la cosecha de ellos a la casa por la forma común y corriente, es decir, por las puertas de la casa, y entonces tienen la obligación de hacer maaser de la Torah. דורות האחרונים מכניסים פירותיהן דרך גגות, דרך חצרות, דרך קרפיפות, כדי לפוטרן מן המעשר. Mientras que las últimas generaciones buscaban formas de no tener la obligación del maaser, entonces metían la cosecha a través o del techo, a través del techo, o a través de los patios de los lados, o a través carpifot. Carpifot es un lugar que está cerrado por cercas, pero no es usado para usos domésticos. En esa época usaban el patio para colgar ropa, para lavar ropa, para cocinar. Los carpifot es como un patio, pero que no es usado para cosas de la casa. Está como abandonado, entonces metían también la cosecha por allá, y entonces no hay obligación de maaser de la Torah. Y todo eso lo hacían que de le potran mina maaser. De Amar Rabbi Yanai, en atevel mitchayev maaser, ad she'ir'e pnei abayit. Vemos que el teve, la cosecha antes de maaser, no llega a estar obligado a sacarle maaser hasta que no ve la cara, la pnei abayit, quiere decir que entra por la entrada principal. Shenemar bi'arti akodesh min abayit. ורבי יוחנן אמר אפילו חצר קובעת, שנאמר ואכלו בשעריך ושבעו. רבי יוחנן
tiene una mejor que tiene otra opinión en un punto que dice que también es suficiente que metan la cosecha al patio y ya con eso tienen la obligación de Maasrot de la Torah. Otra cosa, si ya estamos aquí, vimos que la Gemara cuando dice Amar Rabba bar Barjana, Amar Rabbi Yohanan, y después dice Mishum Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilai. ¿Por qué cambia? ¿Por qué no dice Amar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilai? La respuesta es cuando dice Amar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Yohanan, quiere decir que lo escuchó de Rabbi Yohanan mismo. Cuando Rabbi Yohanan dice, cuando la Gemara dice Mishum Rabbi Yehuda bar Ilai, quiere decir que él escuchó el nombre de Rabbi Yehuda bar Ilai, pero él mismo no escuchó a Rabbi Yehuda bar Ilai diciéndolo. Rabbi Yehuda bar Ilai fue muchas generaciones antes de Rabbi Yohanan. Entonces él no lo escuchó, sino escuchó el nombre de él. Y ahora volvemos a las brajot que dice en la Mishnah. Vimos que sobre el vino hay una braja especial, Chutz min hayain vechulei. Pregunta la Gemara, Mai shna yain, ¿por qué el vino tiene una braja especial? Y leima mishum dishtani leiluya, si es porque del fruto al vino hubo un cambio para bien, que es decir, subió de nivel, entonces por eso le dimos una braja especial. Y leima mishum dishtani leiluya ishtani le braja, והרי שמן דאשתני לעילוי ולא השתני לברכה. דאמר רב יהודה אמר שמואל וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן, שמן זית מברכין עליו בורא פרי העץ. Dice la Gemara, si es por el cambio a algo mejor, también el aceite de oliva es un cambio de la fruta a algo mejor, y no vemos que sobre el aceite hay una braja especial. Al revés, hay la misma braja que se le dice a la aceituna, se dice bore pri haetz. Dice la Gemara, amrei atam mishum de lo efshar. Dice la Gemara, allá también queríamos dar una braja especial, pero no podemos. ¿Por qué? Eichi nivrich, nivrich bore pri azait, pei regufe zait ikre. Dice la Gemara, nosotros cuando decimos una braja, nosotros estamos agradeciendo a Hashem sus labores, sus acciones. Entonces, cuando nosotros decimos bore pri agefen, el mismo árbol que es la creación de Hashem es el que saca el fruto de la uva, que de él sale el vino, pero también el árbol mismo es llamado gefen. Entonces, cuando nosotros decimos Baruch atah Hashem bore pri agefen, estamos diciendo sobre el vino la bendición que menciona el mismo árbol. Entonces vemos que estamos agradeciendo las acciones de Hashem. Así como en el pan decimos Amotzilechem min haaretz, mencionamos que fue sacado de la tierra y con eso estamos alabando las acciones del Kadosh Baruj Hu. Pero con respecto a la aceituna, si nosotros decimos Bore pri azait, entonces el árbol no es llamado zait, la fruta es llamada zait. Y el aceite que sale del zait, de la aceituna, ya no es una acción hecha por el Kadosh Baruj Hu directamente, sino el ser humano es el que saca el aceite de la fruta. Entonces sonaría que nosotros estamos diciendo una braja a los seres humanos y no al Kadosh Baruj Hu. Entonces por eso no podemos cambiar la braja del aceite y decir Bore pri azait, sino quedamos con la braja inicial de Bore pri haetz. Dice la Gemara, no, tenemos una solución. Venivrech alei bore pri etz azait. Digamos sobre el aceite de oliva, bore pri etz azait, el árbol que saca aceitunas. Y entonces otra vez sí nos mencionamos al Kadosh Baruj Hu. Entonces sí podríamos cambiar la braja. Entonces hay que buscar otra razón por qué no hay una braja especial también al aceite. Ela amar Mar Zutra hamra zain mishcha lo zain. Dice Mar Zutra, el vino también alimenta, mientras que el aceite de oliva no alimenta. Entonces, por eso es que el vino tiene una braja especial. Pregunta la Gemara, ¿Umishcha lo zain? ¿Acaso el aceite no alimenta? Ve'atnan, hanoder min amazon, mutar bemaim u bemelach. Una persona que hizo un neder que él no va a divertirse, no va a comer nada que es llamado mazón, que es decir, cosas que alimentan. Entonces, lo único que él puede comer es agua y sal. Eso no es mazón, eso lo alimenta de esa forma, no lo zain. Y preguntamos a eso, ve'avinan ba, preguntamos, maim u melach u de lo ikre mazón, akol mile ikre mazón. ¿Acaso todas las cosas son llamadas mazón, menos el agua y la sal?
Neimatia betiuvta de Rabbi Shmuel. Si fuera así, eso sería una pregunta sobre Rabbi Shmuel de Amrei, que dijeron, En mevarchem bore minei mezonot, ela bechamisha aminin bilvad. Rabbi Shmuel dicen que la braja bore minei mezonot, con respecto al mazón, se dice solo en las 5 especies del trigo, no más, y no en el resto del tipo de la comida. Entonces, dice la Gemara, entonces, si alguien dijo que él no va a divertirse de mazón, entonces, según Rabbi Shmuel, el neder de él se implica solamente con respecto a los hamisha menim del trigo y todos los parecidos al trigo, las 5 especies de trigo, que de ellos se prepara el pan y son especiales, y ellos son llamados mazón y no el resto de la comida. Entonces, ¿en qué caso es que él hizo un neder que es prohibido comer todo menos agua y sal? Entonces dice Ravuna, lo que el neder que estamos hablando de él, que se refirió a la braita, es el que dijo que él hace un neder de todo lo que lo alimenta, kol azanalai, no de mezonot, sino de mazón, sino lo que me alimenta. Y vemos que qué es lo que él tiene prohibido comer o tomar, todo menos agua y sal. Entonces el aceite de oliva también es algo que lo alimenta. Entonces, alma mishcha zain. Entonces vemos que también el aceite alimenta, y no en eso es la diferencia entre el aceite y el vino. Ela hamra said u mishcha lo said. Dice la Gemara, no, el vino da la sensación de estar lleno. Soed de tal que si la persona se siente llena después de tomar vino, mientras que el aceite de oliva no tiene esa cualidad. Pregunta la Gemara, ¿Vehamra misaid? ¿Acaso el vino te da la sensación de estar lleno? Ve'arove abeshati hamra kolma ale yoimei de pischa, ki eje de nigre le libei benichol matzat fei. Rove en Erev Pesach, antes de la noche del El Aser, a propósito tomaba vino para tener más apetito en la noche y comer más matzah. Entonces vemos al revés, el vino hace que uno tenga más sensación de hambre y no más sensación de estar lleno. Entonces contesta la Gemara, tuve garir, puta said. El que toma mucho vino, eso ya hace que tenga más apetito. Pero si él toma un poquito nomás, él da la sensación de estar lleno. Pregunta la Gemara, umisaid, ¿acaso es así que el vino llena? Umisaid, claro, ¿acaso hay de alguna forma que él te dé la sensación de estar lleno? Ve'aktiv ve'yain yesamach el levav enosh. Velechem levav enosh isad vegomer. Está escrito en el pasuk, el vino tiene la cualidad de hacerte alegre y el pan te da la sensación de estar lleno. Entonces vemos que el pan tiene esa cualidad y no el vino. Dice la Gemara, Naama udesaid, hamra losaid. Vemos del pasuk que el pan te da la sensación de estar lleno y el vino no. Dice la Gemara, así tienes que leer el pasuk. Ela hamra it betarte said umesameach. Nahama misad said semuchei lo mesameach. Dice la Gemara, ¿cómo es que en el pasuk? El vino tiene 2 cualidades. También te hace lleno y también te alegra. Mientras que el pan solamente te da la sensación de estar lleno. Entonces vemos que el vino tiene la cualidad de hacerte sentir lleno, mientras que eso no tiene el aceite, y por eso es que el vino tiene una brajá especial por sí mismo. Ahora pregunta a la Gemara, si es así que el vino también te da la sensación de estar lleno, como el pan, ¿por qué no decimos sobre el vino Birkat Hamazon como decimos sobre el pan? Dice la Gemara, lo kavei inshei sudatayu ilavei. Dice la Gemara, ¿por qué no decimos Birkat Hamazon sobre el vino? Porque la gente no está acostumbrada a usar el vino como su comida principal. Mientras que el pan, sí, entonces el pan se dice Birkat Hamazon y no el vino. Le pregunta a Amar Rav Nachman bar Yitzchak le Rove, ¿y kavei ilavei sudatei mai? Le preguntó a Rav Nachman bar Yitzchak a Rove, ¿qué pasa en una persona que sí decidió ahora el vino va a ser la parte principal de mi comida? En ese caso sí tiene que decir Birkat Hamazon. Amarle le contestó, Lech sheyavo Eliyahu veyomari avye kviuta, ashtamia bat ladait etzel kol adam. Le contestó Rove, cuando llegue Eliyahu Naví y nos diga si el vino de verdad es kviut seuda, que es decir, se puede usar como la cosa principal de su comida,
entonces vamos a tener que decidir si él dice Birkat Hamazon o no. Pero en este momento, hasta que no llegue el Naví, como la gente no usa el vino como su cosa principal, aun si una persona lo usa como su comida principal, batadato, quiere decir, su opinión no tiene importancia, la eliminamos como si no existiría, porque el resto de los seres humanos no lo usan así. Entonces lo que él está haciendo es como si no lo estuviera haciendo, no le tiene importancia y no, obviamente no dice Birkat Hamazon. Y ahora, como antes hablamos de la brajá del aceite de oliva, ahora la Gemara habla de ese tema y dice la Gemara, Gufa, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Vechen Amar Rabbi Yitzchak Amar Rabbi Yochanan, Shemen Zait, Mevarchin Alav Boree Pri Ha'etz. Y pregunta la Gemara, ¿en qué caso es que hay que decir sobre el aceite de oliva la brajá de Boree Pri Ha'etz? Y leima de kashat y lei. Si es cuando él está tomando el aceite así nomás, uzukei mazdiklei. En este caso, la persona que toma aceite de oliva así nomás le hace daño. Cuando hace daño la comida, uno no le dice brajá del todo. De Tania, que está escrito, ¿dónde sabemos que el aceite hace daño? De Tania, Ashote shemen shel truma, meshalem et הקרן ואינו משלם את החומש. הסך שמן של תרומה משלם את הקרן ומשלם את הקודש. Con respecto a truma, la halajá es que si una persona come la truma cuando le es prohibido, tiene que pagarle al Cohen lo que le perdió, el keren, lo que vale, y agregar una quinta parte, un homesh. Está escrito kish kiyochal kodesh bishgaga. Si él comió el kodesh, la truma, cuando le era prohibido. Entonces, y dice la braita que si la persona se ungió aceite de oliva, tenemos la regla que sijá keshtía es como si hubiera tomado el aceite, entonces tiene que pagar keren vehomesh. Pero si él lo tomó directamente, dice la braita que tiene que pagar solamente el keren, solo lo que vale, y no tiene que agregar el homesh, la quinta parte, porque no cumplió el pecado de Ishki Yochal Kodesh, que si no comió. ¿Por qué no comió? Porque le hace daño, entonces no es considerado que lo comió. Entonces tiene que pagar como cualquier persona que le hace un daño a las cosas del otro, tiene que pagarle lo que vale, pero la halajá especial que hay en Trumá, que se agrega a la quinta parte, no tiene que cumplirla. ¿Qué aprendimos de esto? Aprendimos que el aceite le hace daño a la persona. Entonces, si él lo tomó, no tiene que decir brajá del todo. Ela de ka'achilei al yedei pat. Dice la Gemara, estamos hablando del caso de una persona que cogió pan y unta el pan en el aceite y come el pan con el aceite. Entonces el aceite no le hace daño, sino al revés, le hace bien. Pero pregunta la Gemara, y achi avielei pat ikar ve'utafel vetnan ze aklal kol shiu ikar v'imot tfela mevarech al ikar upater et atfela. Dice la Gemara, en este caso que lo comió con pan, el pan es lo principal y el aceite se vuelve secundario. Y tenemos la halajá es que si alguien come algo principal con algo secundario, dice brajá sobre lo principal y la cosa secundaria, Mimeile ya dijo brajá por ella. Entonces en ese caso no diría brajá por el aceite del todo. Dice la Gemara, ela de kashatilei al yedei anigron. Dice la Gemara, estamos hablando en el caso que él agregó el aceite a la comida que es llamado anigrón, quiere decir es aparentemente como espinaca, tere de espinaca que fue cocinada en agua. Esa sopa se le acostumbraba a agregar aceite de oliva y se tomaba de esa forma. Entonces dice la Gemara, en ese caso estamos hablando de Amar Rabba Bar Shmuel, anigrón maya de silca. Anigrón es el agua después de cocinar la silca. El silca, dice Rashi, tradín, aparentemente se refiere a tere de espinaca. Ansigrón, que es llamado ansigrón maya de kulu shalke. Todo el resto de las verduras que fueron cocinadas, el agua de ellos es llamado ansigrón. Entonces, de todos modos, esa es la comida. Pero, pregunta la Gemara, ¿inken avele aningron ikar veshemen tafel? Vetnan ze aklal, kol shu ikar v'imot tfela, meverech al ikar, upoter et atfela. Dice la Gemara, tenemos la misma pregunta que hicimos antes. Si él está tomando el aceite de oliva con el anigrón es la parte principal y el aceite de oliva es secundario, entonces no se dice brajá al aceite de oliva. Dice la Gemara, aja b'may askinan bechoshesh begrono. Estamos hablando de una persona que tiene dolor de garganta. Y entonces, ¿qué él hace? En ese caso, lo que él de verdad quiere es el aceite de oliva. Pero es prohibido hacer algo para tener
refuá, de medicina en Shabbat, para que la persona no lleguen a preparar medicinas en Shabbat de forma prohibida. Entonces Jajamim prohibieron hacer medicinas en Shabbat. Entonces él echa mucho aceite al anigrón. Y entonces parece como si lo que él quiere es comer el anigrón, que eso sí es permitido en Shabbat. Y así, a través de que él está tomando el anigrón, se pone el aceite de oliva en la garganta para su salud. De Tania, Ahoshesh begrono lo ye'arenu beshemen tchila beshabbat. El que tiene dolor de garganta no puede tomar un poquito de aceite de oliva directamente, porque lo que él quiere es mantener el aceite en la garganta y se ve a la gente que él está haciendo una medicina. Aval noten shemen arbe letoch anigron ubolea. Lo que él sí puede hacer es poner mucho aceite en el anigrón, y entonces cuando él empieza a comer, no se ve que lo que él quiere hacer es una medicina, y en este caso puede mantener también el anigrón en la garganta y después tragarlo, y con eso hizo lo que él quería para su medicina, que es poner el aceite de oliva mucho tiempo en su garganta. De todos modos, vimos que en ese caso, cuando la persona tiene dolor de garganta, pone mucho aceite de oliva en el anigrón y el aceite de oliva se vuelve lo principal. Entonces la barajá es sobre el aceite de oliva, Boré Priya Etz, que eso es lo que estamos buscando. Pregunta la Gemara, no hemos terminado todavía. Pregunta la Gemara, Pshita. Ahora tenemos una pregunta al revés. En ese caso, dice la Gemara, es obvio que hay que decir Boré Priya Etz. ¿Por qué Bichlal tenía que venir una morá y enseñarnos que en este caso hay que decir Boré Priya Etz? Dice la Gemara, Mao de Teima, Keivan de le refuá kamijaven lo livreich alei klal, kamashmalan, kemen de itle anaminei bai berujei. Dice la Gemara, ¿qué hubieras pensado? Como vimos que en qué caso es que hay que decir Boré Priya Etz sobre el aceite de oliva, solo en el caso que la persona lo está usando como una medicina, como una refuá. Dirías que como el principal razón de él de usarlo es para curarse, es para medicina, no es considerado como una comida y no hay que decir berajá del todo, así parecido al que le hace daño. Entonces también en este caso él lo toma para curarse, no lo está tomando para tomar o para comer, no es considerado comida. Pensarías que no hay que decir berajá del todo. Kamash Malan, eso nos enseñaron que como de hecho, sí se divierte de lo que está tomando, además que se cura, también se está divirtiendo de lo que está tomando como alguien que come y toma. Entonces, Bai Berujei, tiene que decir sobre eso braja. Y con eso terminamos esta página. Be'atzlacha.